Sean bienvenidos a esta conferencia que integra el submódulo de trauma militar, donde en los próximos minutos abordaremos los conceptos actuales referentes a los principios básicos de balística que debe conocer un cirujano general para poder ofrecer la mejor atención a un paciente que se presente con una herida por proyectil de arma de fuego. En México, según estudios epidemiológicos recientes efectuados entre 2006 y 2008, el trauma es la principal causa de muerte prevenible entre pacientes entre 20 y 60 años de edad. Actualmente, las heridas por arma de fuego son frecuentes en la arena urbana debido a la proliferación de grupos practicantes de actividades ilícitas, desorden público y la gran disponibilidad de armas de fuego entre la población civil, calculándose un promedio de 100 muertes diarias relacionadas con ellas y frecuentemente asociados al consumo de alcohol y drogas, ubicándose como la segunda causa de lesiones solo por debajo de los accidentes vehiculares. Por lo general, estos casos se presentan en horas extremas y arriban a instalaciones que no son adecuadas ni cuentan con los recursos suficientes para su manejo, lo que hace que la atención se realice bajo intensa tensión. Si además el cirujano no está familiarizado con estos casos, su evaluación seguramente será incompleta y sus decisiones probablemente inadecuadas. Esta presentación tiene por objeto proporcionar al cirujano general los conceptos básicos de balística que le permitirán analizar y evaluar adecuadamente la gravedad de las lesiones que puede encontrar en un paciente con lesiones por proyectiles de arma de fuego y estar en condiciones de aplicar estos conocimientos para ofrecer el mejor tratamiento a ese paciente, pues en muchas ocasiones es la única posibilidad que tiene de supervivencia. En su acepción más simple, la balística es la rama de la física que estudia las características de los proyectiles en movimiento y sus efectos sobre los objetos impactados. Para su estudio se divide en tres ramas: balística interna, que estudia los fenómenos que se presentan dentro del arma desde el inicio de la propulsión hasta su plena salida por el cañón; balística externa, que estudia los movimientos que sufre el proyectil durante su trayectoria desde que sale del cañón hasta el momento que impacta un cuerpo; y balística terminal o de efectos, que estudia los fenómenos que se presentan en el cuerpo impactado. Se incluye en esta rama el tratado de los efectos producidos. Es importante conocer aspectos básicos de la estructura de un arma de fuego, independientemente de la cual se trate. En general, constan de dos partes principales, la recámara y el cañón, y este a su vez consta de una estructura conocida como barril y el hocico o apagallamas. La recámara es la parte interior en la que se introduce el o los cartuchos de efectuar el disparo. Los fusiles y pistolas suelen tener una sola recámara, mientras que los revólveres tienen múltiples recámaras en su tambor. Dentro de la recámara es donde el percutor impacta el cartucho, iniciando la ignición del propelente, los gases del cual hacen que el proyectil salga disparado recorriendo el cañón hasta salir al exterior. El cañón de un arma de fuego es usualmente un tubo metálico, en el interior del cual tiene lugar una explosión controlada o rápida expansión de gases a fin de propulsar un proyectil a alta velocidad por su extremo abierto. El apagallamas es un dispositivo fijo a la boca del cañón de un fusil u otro tipo de arma. Este sirve para direccionar los gases calientes que se producen a los costados, evitando así que el tirador sea cegado por el fogonazo producido cuando el proyectil deja el cañón del arma. Sin embargo, un apagallamas no reduce la visibilidad del fogonazo para cualquiera que esté por debajo del alcance del arma, incluyendo el posible objetivo del tirador. Un cartucho puede definirse como un cuerpo compacto y unitario que reúne todos los elementos necesarios para producir un disparo en un arma de fuego. Está formado por un recipiente metálico o plástico llamado vaina o casquillo, que tiene una carga de propelente, pólvora, en su interior. La bala o proyectil, introducida a presión en su parte abierta y en su base, donde se encuentra el elemento de iniciación, pistón o fulminante. Esto último en cuanto a los cartuchos metálicos. Los cartuchos semimetálicos, como los de escopeta, cuando se cargan de perdigones o postas, alojan un taco entre la pólvora y los proyectiles. Los cartuchos tienen el tamaño apropiado para ajustarse a la recámara de un arma de fuego. Es importante considerar que los efectos de un proyectil
no dependen de su masa, sino principalmente de su velocidad al momento del impacto. Otro concepto básico a conocer son las características del cañón del arma. El cañón de un arma de fuego es usualmente un tubo metálico, en el interior del cual tiene lugar una explosión controlada y una rápida expansión de gases a fin de propulsar un proyectil a alta velocidad por su extremo abierto. El espacio interior del tubo del cañón de un arma de fuego desde el cono de forzamiento hasta el plano anterior de la boca del arma se denomina ánima. Esta ánima puede ser lisa o rayada, esta última denominada así por una serie de estrías que van enroscándose a lo largo de la superficie interna del cañón, completando un giro de 360 grados alrededor de su eje para cierta distancia. Estas estrías hacen que el proyectil rote sobre sí mismo al ser disparado, proporcionándole un efecto giroscópico denominado riffling, que tiende a conservar la orientación durante el vuelo, siendo aerodinámicamente más estable y como consecuencia permite aumentar el alcance y la puntería del arma. La mayor parte de armas de fuego actuales, ya sean ligeras, pesadas o de artillería, son de ánima rayada. Dentro de los varios factores que afectan el comportamiento del proyectil durante su trayectoria y que secundariamente modifican sus efectos en los tejidos corporales, la velocidad es el más importante a considerar al evaluar una herida por proyectil de arma de fuego. A mayor velocidad la trayectoria es más corta, y si la distancia de agresión es corta, el misil mantiene prácticamente toda su energía hasta que la transfiere al tejido impactado. Si la velocidad es menor, la gravedad tiende a hacer curva la trayectoria y la resistencia ambiental atenúa su energía, sobre todo si las distancias son largas. Con base en la velocidad que adquieren los proyectiles al ser expelidos por las armas de fuego, estas se han dividido convencionalmente en dos grupos, de alta y baja velocidad. Hay estudios que mencionan dos categorías adicionales, la llamada velocidad intermedia y otros que consideran la ultravelocidad. Los proyectiles de baja velocidad viajan a menos de 1000 pies por segundo y los de alta velocidad a más de 2000. El grupo de velocidad intermedia comprende un rango de velocidad limitada a esos márgenes mencionados. En general, los proyectiles de baja velocidad incluyen todas las pistolas y escopetas convencionales, excepto el revólver Magnum 357, que se considera para efectos prácticos como proyectil de alta velocidad. Los proyectiles de alta velocidad provienen de todas aquellas armas como los rifles automáticos y semiautomáticos, fusiles militares individuales y de asalto y armamento colectivo de repetición. El grupo intermedio incluye los proyectiles empleados en las escopetas de gran calibre y cañón recortado. La estabilidad de un proyectil en vuelo está determinado por el centro de presión o resistencia debido a la densidad del medio contra el cual la parte frontal del proyectil le abre paso al resto de la masa, y varios otros factores rotacionales que se presentan durante su trayectoria y que son los movimientos de precesión, yaw, tumble y nutación. La precesión es la rotación del proyectil alrededor del centro de su masa, y la nutación el movimiento espiral de la punta del proyectil a lo largo del eje de su trayectoria. El movimiento de la punta del proyectil hacia arriba y abajo del horizonte se denomina yaw, y el rodamiento producido por el cambio de centro de gravedad del misil se llama tumble. La interacción de estos factores y la velocidad del proyectil determinan la forma en que éste se desplaza en el aire y la forma de impacto en el tejido, recordando que a mayor perfil, mayor será la energía transferida. Respecto a la clasificación de los proyectiles, nos encontramos con infinidad de posibilidades. Atendiendo a su forma geométrica pueden ser esféricos, cilíndricos u ojivales. La forma, el perfil de la ojiva y la composición de la bala depende del uso que se le dé a la misma. Por ejemplo, las agudas están diseñadas para que pierdan velocidad más lentamente y tengan más alcance y más capacidad de penetración. Al contrario, las balas de punta redondeada suelen ser más efectivas a corta distancia y ceden más energía en el momento del impacto, penetrando menos que las picudas. De acuerdo a los efectos que producen, existen varios tipos, cuyo comportamiento difiere de los proyectiles normales. Pueden ser expansivas, como la Dum Dum, actualmente prohibida, y las de punta hueca, fragmentarias, perforantes, expansivas, trazadoras, explosivas, etc.
Los proyectiles fragmentarios están diseñados para fragmentarse al impacto, dejando gran número de pequeños fragmentos esparcidos en forma radial a su trayectoria. Estos pueden causar destrucción tisular extensa. Por su parte, los proyectiles expansivos de punta blanda y perforada, que permiten la expansión del proyectil al momento del impacto con una desaceleración brusca que aumenta la liberación de energía y por lo tanto la posibilidad de lesiones graves. Una vez que el proyectil impacta el tejido, el daño tisular que se produce va a depender de tres mecanismos: el efecto de corte o cavitación permanente producido por el paso del proyectil a través del cuerpo, el efecto centrífugo o explosivo llamado también cavidad temporal, que depende directamente de la transferencia de energía derivada del impacto, y 3. El efecto centrípeto o implosivo denominado colapso cavitario, que es un estado de hiperpresión negativa sumamente breve que sigue a la cavitación temporal. Los proyectiles de baja velocidad por lo general fundamentan su daño en un mecanismo de aplastamiento por su impacto en los tejidos. El fenómeno de cavitación temporal también se debe a la transferencia de energía del misil a los tejidos lesionados, pero a diferencia de la cavidad permanente, es consecuencia de una interacción que no exige contacto físico directo entre el proyectil y las estructuras corporales. Constituye un área de vacío parcial o una cavidad formada en un medio semilíquido por compresión centrífuga, lo cual tiene el potencial de causar destrucción profunda. Es menor en proyectiles de baja velocidad, pero por otro lado, entre mayor sea la velocidad, mayores dimensiones tendrá esta cavidad temporal, lo cual explica la aparición de fenómenos patológicos locorregionales a cierta distancia de la cavitación permanente. El colapso cavitario es una implosión consecutiva a un ambiente hipovárico, después de la compresión excéntrica, que causa destrucción tisular por tracción en tejidos de densidad heterogénea, ejemplo hígado, vaso, riñón, etc. Adicionalmente, es en este breve periodo donde pueden succionarse hacia el interior de la cavidad permanente fragmentos de ropa, desechos ambientales y otros elementos extraños, focos de infección mediata o tardía en el periodo de recuperación. En los siguientes videos verán ustedes ejemplificados los efectos que produce un proyectil de acuerdo a la velocidad con la cual son expelidos del arma correspondiente. Este otro video nos ilustrará las características de lesión de acuerdo al tejido impactado: un vaso periférico, una víscera maciza, vaso, hígado, una estructura vascular, como la aorta, por ejemplo, tracto gastrointestinal, cráneo, el desacoplamiento conformacional es un fenómeno que se presenta cuando un tejido es impactado por un proyectil de alta y ultra alta velocidad. Consiste en la separación del componente rígido, camisa, del componente blando, núcleo, durante el giro intracorpóreo del misil.
y es un fenómeno prácticamente exclusivo de los proyectiles militares de alta y ultra alta velocidad, causando un doble trayecto en Y dentro de la substancia del blanco. El componente rígido, generalmente más liviano, sigue un trayecto a través de los planos de menor resistencia, mientras que el componente blando, más pesado, se desplaza caudalmente obedeciendo la ley de la gravitación universal. Ya en el tejido propiamente dicho, la gravedad y la magnitud de la lesión va a depender de la transferencia de la energía del proyectil, determinado por la velocidad, el perfil y el poder de fragmentación del mismo hacia el cuerpo. Cada tejido posee una susceptibilidad particular a la lesión y depende del grado de densidad y elasticidad que posea. En términos generales, a mayor densidad y menor elasticidad, mayor será el grado de lesión en el tejido. Así, el pulmón, de baja densidad y alta elasticidad, se daña con menor gravedad que el músculo, por ejemplo. El tejido adiposo, hígado, vaso y cerebro no poseen elasticidad significativa y son fácilmente lesionados. Los órganos llenos de líquido, como la vejiga, el corazón, el tubo gastrointestinal y los grandes vasos, pueden estallar fácilmente debido al efecto de cavitación temporal propagada en el medio líquido. Los proyectiles para escopeta por lo general son postas, esto es, esferas de plomo o de acero, que pueden ser de diámetro pequeño o mediano y su número en el cartucho varía inversamente proporcional a su diámetro. Por ejemplo, un cartucho para escopeta calibre 12, tipo mediano, contiene 9 postas, cada una de aproximadamente 0.33 pulgadas, 0.83 centímetros de diámetro. En estos casos, cada uno de los proyectiles, en razón de su diámetro, provoca una herida en el punto de contacto sobre la superficie corporal. Ahora bien, cuando la dispersión de estos proyectiles no se ha producido todavía como consecuencia de la escasa distancia entre la boca del arma de fuego y el tejido, cabe la posibilidad de que todo el conjunto se traslade en una sola masa y produzca una sola herida de morfología irregular con bordes en forma de sacabocados y tamaño variable. De este modo, a mayor distancia, la dispersión de los proyectiles y de las heridas que produzca será mayor y su capacidad de penetración menor. Las lesiones por escopeta pueden dividirse en 3 tipos. Las lesiones tipo 1 son lesiones producidas a una distancia de más de 7 yardas. Por lo general son lesiones individuales que requieren cuidados locales. Las lesiones tipo 2 son las que se producen entre una distancia de 3 y 7 yardas. Y finalmente, las tipo 3 son aquellas lesiones producidas a menos de 3 yardas y que sí son lesiones destructivas y que generalmente requieren un tratamiento quirúrgico avanzado y secuencial, incluyendo la estrategia de control de daños. Existe mucha controversia respecto al retiro obligado de los proyectiles alojados en los tejidos. En general, la bulectomía solo debe realizarse bajo estricto criterio quirúrgico razonado. No todos los proyectiles deben ser retirados debido a los riesgos que implica una disección extensa para buscarlos. Solo deben retirarse los que se encuentren accesibles, sin mayor disección, ni cercanos a órganos vitales para evitar riesgos innecesarios. Existe solo una excepción: los misiles intracardíacos, intravasculares, perivasculares, intrapleurales o intraarticulares, que deben retirarse pero bajo condiciones estrictas de seguridad y por un cirujano con experiencia. Aquí se muestra una tomografía que nos ilustra la presencia de un proyectil paracardíaco que requirió ser extraído a través de una toracotomía anterolateral derecha. Durante muchos años se consideró que los proyectiles, sobre todo los de alta velocidad, son estériles, pero no existe nada más equivocado. A pesar de las altas temperaturas que se producen dentro de los compartimentos del armamento, los proyectiles no son estériles al ser expelidos, ni el calor y la fricción durante su trayectoria los esterilizan, por lo que es de capital importancia considerar sucia cualquier herida por proyectil de arma de fuego e iniciar de inmediato la cobertura antibiótica de amplio espectro. Cualquier lesión de víscera hueca puede condicionar el denominado absceso de Visiri. Los principales gérmenes encontrados
son estafilococo áureo en piel y lesiones osteomusculares, Escherichia coli y Enterobacter en daño intestinal. El manejo del tracto secundario a la trayectoria del proyectil siempre debe adecuarse a las características de la herida y a la extensión del daño tisular. Debe realizarse un desbridamiento extenso de tejido desvitalizado, retirando con sumo cuidado cuanto cuerpo extraño se encuentre. Realizar lavado exhaustivo a presión, dejando abierta la herida. Debe administrarse de rutina antibiótico-terapia de amplio espectro y profilaxis antitrombótica. Es necesario considerar que los chalecos antibalas usan capas de fibra resistente para capturar y deformar la bala, esparciendo su fuerza sobre una gran superficie del chaleco. Este absorbe la energía del proyectil deformable, deteniéndolo antes de que penetre por completo el chaleco. Algunas capas pueden ser penetradas, pero mientras la bala se deforma, la energía es absorbida por una superficie cada vez mayor. Aunque el chaleco pueda evitar la penetración de la bala, tanto el chaleco como la persona que lo usa absorben la energía del proyectil. Aún sin penetración, las balas de pistola moderna contienen suficiente energía para causar un trauma en la zona de impacto. En general, los chalecos convierten una lesión letal en una subletal. En conclusión, podemos decir que el conocimiento de los principios básicos de la balística va a permitir al cirujano estimar el daño ocasionado por los proyectiles. No se debe anteponer ningún análisis previo a los principios establecidos por el ATLS. Se debe evaluar la gravedad de la lesión, las características físicas de los tejidos dañados y su resistencia a la transmisión de energía. No olvidar instituir una terapia apropiada y, lo más importante, tomar una decisión quirúrgica urgente si es que ésta aplica. Finalmente, a nombre del grupo de profesores del tópico Trauma Militar, integrado en el módulo de trauma del aula virtual de la Asociación Mexicana de Cirugía General, les agradezco su atención y esperamos que esta actividad haya sido de utilidad, pero sobre todo de su agrado.